Bienvenidos amigos a Tenemos tu Expediente, un capítulo más y para mí es un verdadero placer. Una persona que hay que devolverle, este no es un podcast dramático ahora, este es un podcast real. Hay que devolverle lo que este tipo hizo y dime, y yo sé que me vas a decir mentira, pero yo siento, más lo que Yanni me contó y después teniendo en cuenta, es verdad. Si hubiera un salón de la fama del género, habría que poner a este señor ahí. Y les voy a explicar a todos los chiquillos que no saben, que estuvieron en ese entonces, por qué deben de ponerlo en el salón de la fama. Este fue un señor, experiencia propia. Ya estoy en ese nivel de señora. Sí, no, es una palabra que no lo llamen un muchacho. Dale. Este fue un señor que sin una conveniencia, como eran los otros negocios, le dio un color al género que nadie esperaba. Tenía un programa muy visto en Canal 23 y todo el mundo quería salir en ese sillón amarillo. ¿Entiendes? Y desinteresadamente, no sé si habrá otra versión, y así lo vamos a ver en los comentarios. Prepárate, porque al que le dijiste que no y lo marcaste, lo va a poner en los comentarios. Mentira, ese man me pidió $100, no sé. Pero de mi experiencia personal y todos los que estuvieron alrededor del ambiente, este man le dio, e incluso había que vestirse de otra forma para ir a ese programa. Y era un programa muy visto. Bienvenido, Abraham. ¿Qué tal, Andy Vaney? Un placer tenerte aquí. Cuéntame así. ¿Dónde estaba Abraham? ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué ha hecho Abraham? Que, bueno, primero... Tenía como 7 años. Chapo, yo te veo igualito. ¿Y han pasado cuántos años? ¿15? Chuzo, sí, más de 16 casi. 16 desde cuando yo estaba en más 23, tenía 23 años. Ahora ya estoy por arriba de los 40. Sí. Bueno, tengo 40, sí. Por arriba de los 40. Suena que tengo más de 40. Nosotros pero sí. Los de 40 somos la generación esa de que no somos los típicos manes de 40 con guayabera. Ajá. Y el periódico y el café. Porque la generación anterior mía, pues tú sabes que ya yo estoy viejo, nosotros somos los nuevos 40, los nuevos 50, los nuevos 40. Claro, ¿tú crees en eso? Que los nuevos 40 son los nuevos 30 y los nuevos 30 son los nuevos 20. Antes tú decías un man de 40 y tú decías el viejón. Claro. Y tú lo veías su forma de vestirse y ya el man se había condicionado a la edad, ¿no? Claro. Que no se atrevía a ponerse que si jeans pegados, que... ¿Tú entiendes? La leontina. O sea, usa uno de los productores aquí es leontina y vaina. Y entonces, ese no lo cambia nadie. Sí, señor. Cuéntame, Abraham, ¿qué fue? ¿Qué te cuento? Hay muchas vainas que empezar. Tú eres del primer team del 23. Sí, así es. Soy de los primeros ex-VJs o presentadores. Sí, yo empecé ahí en más 23. Empezaste en una era donde está bien, venía el YouTube y todo lo demás, pero todavía la gente consumía mucho el canal 23 musicalmente. No existía YouTube. Creo que YouTube en ese tiempo era como era una aplicación de citas. Sabes que así empezó YouTube, ¿no? Era una aplicación de citas. Ah, bueno, no sabía. Y después evolucionó a lo que es hoy día. Estaban en ese punto. Okay. Y yo había salido de RCM Canal 21 cuando el proyecto era de Alfredo Prieto y Julio Miller. ¿Tú qué hacías allá? ¿Cómo comenzaste allá? ¿Cómo comencé en Canal 21? Porque me había ido de Canal 11. ¿Cómo llegaste a Canal 11? ¿Cómo llegué a Canal 11? Porque te habías ido de Canal... No. Llegué a Canal 11 porque, no sé, tuve ese sueño de que quería salir en la televisión, pues, y no tenía ningún familiar o no conocía a nadie que estuviera en el medio. Pero Canal 11 es un canal político. Sí, un canal del Estado. Sí, entonces ahí la mayoría... Y en ese tiempo el gobierno era PRD, el ministro de Educación Pablo Talacinos y... ¿Quién era el presidente? Martín, creo que... No, era Martín. No, el Toro Pérez Valladares era el presidente. Okay. ¿Y tú entraste tocando puertas allá? ¿O todo empezó cuando el esperma de mi padre fecundó el óvulo de mi madre. No, ese más atrás. Ese es el principio literal. La génesis de todo. Literal. No, bueno, lo que pasó es que yo empecé a llamar a los canales de televisión y a las agencias de publicidad porque alguien por ahí me dijo que para estar en la televisión o para hacer o para estar en publicidad tenías que hacer un casting. Okay. Y entonces yo empecé a averiguar en dónde es que se hacían los castings y me dijeron en los canales de televisión o en las agencias o en las productoras. Okay. Y entonces yo lo que hice fue que conecté con la gente de Physical
Ok. Y allí me hicieron un casting y hice una campaña de televisión que se llamó Manduco, que era del Ministerio de Educación. Me volví que Manduco, ajá, sí. Espérate, Manduco era el man que no saludaba. Ajá, y que pateaba a un cavernícola. ¿Tú eras el cavernícola? No, yo era el que Manduco agredía en un partido de fútbol. Ok. No, porque te parece a Manduco. Sí. No, me decía Manduco en la escuela. Me volví súper popular en el Moscote. Yo me acuerdo de la de Manduco en el elevador. Que el mano eran varias versiones. Eran varias versiones de Manduco y terminaba y finalizaba por una buena educación. Ministerio de Educación, no sé qué. Bueno. Ok, que el cielo lo tenga en la gloria. Manduco se llamaba mi perro. El único perro que tuve me llama Manduco. Sí. Sí, le decía Manduco, se llamaba Randy. Manduco después le explico por qué. Pero bueno, seguimos. ¿Por qué se llamaba Manduco? Después lo explica. Explícalo. No puedes dejarnos así. Esta época lo ven niños. Ok. Entonces, no lo ven niños. Dicen que es falso. Okay. Bueno, el asunto es que hice ese comercial o esa campaña por la educación, y después de eso en la escuela de repente todo el mundo me decía Manduco y me volví súper popular en el Moscote, y entonces yo quería más. Había probado lo que era el ego ese, ¿no? Okay. Esa necesidad de reconocimiento había sido satisfecha. Okay. Y tú sabes, normalmente estás jovencito, estás pelado, estás adolescente, quieres más, y yo decía, ¿cómo hago para salir en la televisión? Yo quiero salir ahí y presentar un programa. Okay. Y entonces empecé a llamar a todos los canales de televisión y evidentemente las recepcionistas se burlaban de mí. ¿Por qué? No sé, porque un chiquillo ahí diciendo, ¿cómo hago para ser presentador de televisión? Y entonces me empezaban a preguntar, dije, ¿y tú cómo eres? ¿Y cómo te ves? Y, ¿sabes? Este tipo, para ver cómo era como el prototipo, ¿no? Que tenía yo. Pero una que sí me atendió muy bien fue Aracelis, que era la secretaria de producción de Canal 11, y ella me dijo, envíale una carta al director, si tú quieres trabajar en televisión. Él se llama Gerardo Maloni, es el director de Canal 11, envíale una carta y dile todo esos deseos que tú tienes y lo que quieres hacer. Y yo escribí una carta, la hice bien original, la pegué, no sé, con un montón de cosas, recortes, bueno, hice una cosa como bien creativa, se la envié, me fui del Moscote cuando salí como a las 12 y pico, agarré mi bus, me fui para allá y dejé la carta en recepción. Y en la tarde recibí la llamada del propio director de Canal 11, el señor Gerardo Maloni me llamó, no sé, parece que la carta le gustó, le impactó, y me llamó y me dijo, vente para acá mañana que te vamos a hacer una entrevista para ver qué es lo que tú quieres. Y me hicieron una entrevista, me hicieron un casting, en el casting me fue fatal, porque me puse súper nervioso cuando vi la cámara y vi el estudio, quedé tan impresionado. Nunca había estado en un estudio de televisión, y sabes que ese estudio de Canal 11 es donde está el GECU actualmente, y eso fue donado por los japoneses, y el estudio era impresionante, con andamios. Bueno, tú has ido a ese estudio. Bueno, y ese estudio, desde que entras, las puertas son así, decía on air en rojo, o sea, era como algo de televisión. Yo eso solamente lo había visto en documentales y lo había visto en la tele y en los detrás de cámaras, pero nunca había estado en un estudio. Y cuando entro allí veo las cámaras, los camarógrafos, la gente con las escaleras, los andamios, la gente de escenografía, yo quedé muy impresionado. Y cuando José Sánchez Franco, que es un productor que le decían Spielberg, que ahora vive en México, me tenían como un setcito allí todo preparado, y me cuentan, bueno, me explican qué era lo que tenía que hacer, me ponen la cámara, me dicen 4, 3, 2, y yo me quedé mudo, paralizado, no decía nada. Y él bajaba de por allá de controles y venía y me decía, pero habla, ¿qué pasa? No sé qué. Bueno, se formó ahí un escándalo, y la verdad es que nunca hablé, no dije ni más de 4 palabras, y después cuando salí de ahí, él me dijo, bueno, muchacho, esto, bueno, no sirve para esto, usted sabe que no sirve para esto, ¿no? Y yo me quedé como decepcionado totalmente, y me fui llorando ahí por las calles de atrás del Seguro Social. El drama. Busca así el drama. No, entonces uno se imagina con la musiquita, sí, y para acabar llueve. Sí, la nube negra, ¿no? La nube negra ahí persiguiéndome. Yo dije, no sirvo para esto. Yo pensaba que yo servía para esto de la televisión. No valgo para nada. No sé qué. Y me fui llorando para mi casa. Y entonces después me metí en un programa de radio que se llamó La Voz Juvenil del Moscote, en el Moscote, valga la redundancia, y allí como que me aprendí a desenvolver. ¿Y ese programa dónde salía? En Radio Hogar, en Radio Hogar, sí. ¿Era en vivo? Era en vivo. Era en vivo en la emisora.
Era en vivo en Radio Hogar. Ajá, sí. Entonces nos teníamos que ir todos los viernes allá a Radio Hogar. Allí estaba con nuestro amigo Félix Tijerino. Él estaba conmigo en el Moscote también. Y entonces estábamos la directora nos daba como un viático, un pasaje, nos daban el almuerzo en la cafetería y nos dieron hasta presupuesto para comprarnos una de estas grabadoras de radio, y nosotros íbamos a todos los congresos en Atlapa y nos metíamos, y ahí aprendí como a desenvolverme ante el micrófono, y cuando ya me sentía desenvuelto, entonces volví a llamar a José Sánchez y le dije, quiero hacer un casting de nuevo, y me dijo, dale, pues ven, y entonces en ese casting, pues sí, me fue ya muy bien, y presenté una propuesta de un programa que se llamó Rompe la Rutina, que es un programa que hice con un grupo de amigos que no me creía, nadie me creía que iba a tener un programa de televisión en Canal 11, porque después de que le presenté la propuesta a Maloney y a Sánchez, pues la verdad es que les gustó, dijeron, wow, esto me gusta. ¿Qué vas a ver el contenido? Era un programa de adolescentes, de jóvenes para jóvenes. Nosotros íbamos a crear lo mismo que se hace ahora, lo que hacen en YouTube, nada más que nosotros íbamos a hacer los sketches, íbamos a hacer los segmentos, en fin, todo lo íbamos a producir nosotros, y ya era eso, simplemente la vida del joven, la vida de lo que vivimos, lo que se vive en la adolescencia o en la preadolescencia, pero desde nuestra mirada, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Y eso fue lo que presentamos. Yo hacía los castings en mi casa, hacía los sketches en mi casa. Los que me creyeron se convirtieron en los presentadores de Rompe la Rutina. Entonces éramos 6 y la diferencia era que queríamos como que fuera una chinita, una gordita, un negrito. O sea, queríamos ser como distintos, ¿no? No queríamos el típico prototipo de lo que había en la televisión, siempre el fulito, los bonitos. Entonces nosotros éramos como los feitos, los raritos de la televisión, y eso era como pero aunque la esencia. Ya habían salido especies como Orman, habían salido especies también como Luchito Williams, o sea, sí, habían especies, un par de especies, ¿no? Pero bueno. Claro. Mira, yo voy a comprometer a mi gran equipo de producción, porque aunque es pregrabado, ellos pueden hacer postproducción, porque esta gente son unos bravos de voto, le dan la vuelta al reloj, y los voy a comprometer a que busquen imágenes tuyas de cuando estaban más jóvenes, que ahí en 23, y lo editen ahí, ya se está comprometiendo. Oye, no se toque la cabeza, ya se comprometió. Esa es una seña de que, mire cómo le cambió la cara. Se encuentra. Ahora tú vas a ver que son capaces por yo te puedo enviar, enviar material si quieres también. Que estos manes resuelven. Él es capaz de poner un CG y que búsquelo usted mismo. Abraham, entonces, ¿cómo saltas al canal 23? ¿Cómo salto al canal 23? ¿Saltaste del 11 al 23? Salté del 11 al 21. Porque me dijiste RCM. Recién estaba abriendo RCM. Y entonces una de las personas que iba a trabajar allí, una de las productoras, nos dijo, bueno, vénganse con el proyecto de Rompe la Rutina para acá, para RCM. Pueden hacer una producción independiente, pueden ganar miles de dólares, nos prometieron, o sea, tú sabes, ¿no? Nos pusieron que todo iba a ser maravilloso y que pues, nos podíamos hacer $80,000 mensuales y no sé qué, con una producción independiente, y nosotros estábamos todos contentos. Fuimos, conversamos, presentamos la propuesta, y eso no duró mucho porque al final todo el mundo empezó a emigrar, y nada más quedó una chica y yo. Los demás, todo el mundo empezó como a tirar bomba de humo, y Yanelis y yo fuimos los que quedamos. Al final no pudimos sostener el programa y nos dieron trabajo ahí en RCM. Yo quedé como editor. Yo quedé como editor, sí, tenía yo como 18 años, y quedé como editor de promociones, y también editaba las promociones de un programa que hacía Judy Meana con Marixa Muñoz, que se llamaba Primero Noticias. Estuve un tiempo allí hasta que vi las pantallas de Más 23 y empezó a salir, y todo el mundo estaba vuelto loco viendo los videos, y la voz de Ana Pérez, Más 23, más de todo, y todo el mundo pensaba que era de ella. Y bueno, hasta que pregunté, averigüé, me di cuenta que Más 23 era de Ñito Adames, el dueño de Omega Estéreo, Guillermo Adames, y me fui para allá, pedí una cita y conversé con él, y ese día me contrató. y me fui. Ese fue el primer team de Más 23. Eras tú, Shani, Raúl y Bianca Tapia. Y eso fue, o sea, todavía estábamos en la transición vuelvo y te repito, a lo que era el streaming, y
también estaba el personal que había vivido con una experiencia de MTV cuando tú le cogías, como decir, como que identificabas el canal con la figura. Por ejemplo, MTV con Daisy Fuentes, MTV con el man de Jams, y entiende. Entonces ustedes vinieron a darle una personalidad como el team de 23, pues. Claro, no el MTV panameño. No es Éramos como, un MTV panameño. Sin ofender, claro. Porque aquí hay una persona que de repente pueda entender que han pasado tantas caras que no nos han dado chance, o también puede ser el streaming, que no han dado chance a decir, tú eres del 23. En ese entonces, si tú tenías, mira, te lo acabo de mencionar, Chani, Raúl, tú y Bianca. Sí, éramos 4, más habían 2 editores, Tony Frangias, que era el productor general, Alma Orillac, que era la gerente, no había ni siquiera equipo de ventas todavía, y bueno, y estaban los dueños del canal de la junta directiva, que de vez en cuando ahí se reunían, pero bueno, nosotros estábamos ahí en un espacio pequeñito, y la verdad es que le decíamos la casa de Big Brother, ahí estábamos todo el día, porque bueno, no solamente éramos presentadores, sino que éramos programadores, hacíamos pautas, tú sabes cómo es la cosa en Panamá. Sí. Hacíamos de todo, producíamos los conceptos, teníamos que hacer todo. Pero ya les pagaban. No, claro, sí. No, sí, yo dejé de trabajar por amor al arte. En Canal 11 yo empecé ganando $150 cada 3 meses. Ok. Primero no nos pagaban nada, nos decían que vamos a ver si funciona. Y entonces esto funcionó, el proyecto salió un 6 de junio de 1996 y después de eso esperamos como un año y nos empezaron a pagar y nos pagaban por servicios profesionales $150 cada 3 meses, pero cuando recibíamos esa plata, para nosotros esa vaina nos íbamos para Bennigan, nos íbamos de fiesta, era un billete y después nos lo subieron, nos pagaban como 400, lo más que gané en Canal 11 siendo presentador de Rompe la Rutina fueron como $600 cada 3 meses. Pero para un pelado que estaba en la escuela eso era un billetón, o sea, para mí cuando yo recibíamos esa plata era disque, claro. Era lo máximo, ¿no? No, pero más 23 sí teníamos un sueldo normal de productor de salario mínimo de Panamá. Pero bueno, les pagaban salario, es lo que te dicen, no están trabajando que por amor al arte o por... No, claro que no, sí, teníamos un salario y recibíamos un fee para ropa, en fin, bueno, teníamos con nuestras cositas, ¿no? De ahí, pues, se podría decir que prácticamente ustedes fueron los primeros influencers. Sí, no existían redes sociales, no había nada de eso, y eran los tiempos en que Panamá se podían vivir con 500 palos. Te podías comprar hasta carro, toda esa vaina podías hacer con un salario de $500 mensuales. Y de una vez tú fuiste a pantalla. Sí, claro. ¿Te contrataron de una vez para la pantalla? Sí. Para ser presentador. Sí, yo fui para eso. ¿Qué proyectos, además de la que yo conozco y ahora comentemos de la Chanting, qué otro proyecto hiciste en Canal 23 que además de la Chanting? Es que nosotros presentábamos toda la programación. Los VJs nos tenían divididos por programación. Yo hacía todo lo que era la mañana, las baladas en español. Yo tenía que programar toda esa tanda. Era como si fuera, había que pautar toda esa programación. Ya era la era digital. Ajá, sí. ¿O tenías que tirar discos? No, eran DVD, los promonlis que llegaban y eso. Bueno, eso. Okay. Ajá, de eso, que ellos compraban eso y bueno, eso nos los enviaban con las disqueras. Bueno, en fin, estaba ese deal ahí. Entonces yo tenía la programación de las mañanas de las baladas. Luego entraban las chicas con más interactivo que tenían toda la tarde. Luego venían los 23 del 23, que había que programar pues los 23 éxitos del que nosotros nos salíamos del forro decir cuáles eran los 23 éxitos. Okay. Pero bueno, desarrollamos un gusto y un ojo para eso, ¿no? Y la verdad es que la pegábamos, la verdad es que teníamos como el talentillo ahí y teníamos a Raúl Fábrega, que es un gran musicólogo, que Raúl es como la Biblia de la Billboard, que tú vas y le preguntas a Raúl cuándo Madonna sacó su éxito en no sé qué año y este man lo tiene como un buscador. Yo nunca me di cuenta sí. Que Raúl en el Canal 23 era una persona que conocía tanto. O sea, nunca lo vi como una persona de avanzada edad, que tenía una edad que era por eso que conocía. Ahora que Raúl está en las redes, sé que es más o menos Raúl ahí. Pero pensé que era un peladito, se ve como un peladito y el tipo sabía mucha de música. Es como, él es como Fabricio, Fabricio Velázquez. De mis tiempos. Exacto. Fabricio Velázquez de mis tiempos. Exacto. Mucha información. Y hablando en eso de los 23, yo hacía también reggae hop, mira, todo lo que era lo que ahora se llama género urbano, esos venían por de mí, eso me los mandaban a mí. Yo hacía todo lo que era, yo atendía a todos, tanto a los famosos como a los emergentes. Entonces a mí me daba risa porque los editores se reían de mí porque me buscaban ahí cualquier artista de que... O sea, emergente brujones.
sea, es eso. Sí, que nadie los conocía, yo los entrevistaba a todos yo los tenía que entrevistar a todos. En ese espacio que se llamaba Reggae Hop todas las noches, a las 10 de la noche yo también tenía ese espacio y tenía otro espacio que se llamaba Los del Patio. Y después ese espacio se lo dimos a Comando Tiburón, que ellos tenían Chart Attack, ¿te acuerdas? Esa franja antes de Roctámbulo con Katy Kuruklis, que en paz descanse. Bueno, esa franja también era mía y yo tenía los sábados con la chanting, con lo que tenía. Bueno, teníamos divididas la franja de la pantalla cada VJ. ¿Cómo hicieron ustedes en un televisor que era una pantalla que era tan influyente? ¿Cómo hiciste tú, ahora que estábamos hablando de los 23, el 23 y todo lo demás? ¿Cómo hacías tú para las personas que tú... Por ejemplo, si te llegaba alguien como Comando Tiburón, sin tener programa, que tú sabías que ellos pagaban producción, invertían, hacían promoción, ¿cómo tú hacías para poder decirle a una persona, brother, es que a cualquier amateur que llegara con un video de baja calidad, con una producción, ¿cómo hacías? Es que por eso los dividíamos. O sea, a mí me daban los emergentes. Okay. Entonces los emergentes iban a esos espacios que se llamaban Los del Patio y Reggae Hop. O también en la programación regular. Entonces, en Los del Patio se entrevistaban a todos los artistas que estaban empezando. ¿Nunca recibiste una amenaza de nadie, cabreado, tú apoyas a los demás, el típico cuento de siempre y el drama de siempre? Sí, pasaron algunas cositas, pero generalmente sí tuve buenas relaciones allí con todos. ¿Te acuerdas de alguien que te haya que no lo hayas olvidado porque te vino con tiempo de que sopa, tú vas a dar lo tuyo, si no me... No, jamás. Todo el mundo con respeto. No, todo el mundo con respeto y la verdad es que fue, tuve los mejores momentos. Mira, ahí hay una cucaracha voladora. Y voladora. Y voladora, y es grande. ¿Qué es? Wow. Y no tiene pena. Oye. No, y sabes que ya que estamos haciendo como una especie de emulación de MTV, eso, ¿te acuerdas de Joe's Apartment? De la vaina de las cucarachas. Es inmenso. Está brutal. Para que veas que las luces son buenas. Se ve bonita. Está linda, ¿verdad? Primera vez que veo una cucaracha bonita. Wow. No, pero no la polismes aquí. No, hombre, pero no la mates. Mira, ¿le tienes miedo? Oye, parece hasta una mariposa. Man, está bonita, en verdad. Primera cucaracha que veo que es bonita. ¿Es una cucaracha o es una...? ¿Cuánta chuchada que se aproxima? No, ¿la vas a matar? No la mates. No está haciendo nada. ¿Es cucaracha, mamá? ¿Es cucaracha? No, pero yo no quiero que huele. Hay que matarla. Si no, se acabó esta mierda. Huele y se acaba esta mierda. No. Ábrele la puerta que ya está buscando luz. ¿Estás viendo cómo los machos alfa, quedamos reducidos ante un insecto? Mira esta vaina. Pero da risa cómo va caminando. Sí. Ella va como en un mall. ¿Verdad? Sí, ella va a buscar. Mira la cosa. Ella quería salir en la entrevista. Espérate, vamos a abrir la puerta. Ábrele la puerta para que se vaya la pobre, porque no vaya a ser que nos vayan a demandar después de que los protectores animales. Vamos a ver si camino, güey. Señores, se ha parado totalmente en boca porque hay una cucaracha. Porque hay una cucaracha. Y la mamba. No, pero lo que parece es como que viene hacia acá. No, es inteligente, tiene su inteligencia. Ella está buscando. Mírala. Wow, pero no es una cucaracha. No es una cucaracha. Sí. Sí es. Oh, pero ¿por qué viene hacia acá? Ella quiere salir en la entrevista. Mira el otro, la va a torear. Y este man la va a torear, La va a torear. Dale. Esa mierda sale volando y hasta aquí llegó. Ya se fue. Oye, ese es el cobertor que yo usé para la promo de que los edificios. Oye, ya se fue. ¿has usado el cobertor de la promo de que aquí sí nosotros le ponemos cobertores a los sillones? No, me acaba de cagar el negocio. Bueno, Abraham, gracias. ¡Que vaya, huevón! No, yo sé que se fue, pero no me vas a poner esa vaina ahí. Y la vas a dejar ahí para que ahora venga la tecla. Somos flojos, los manes somos flojos para que ustedes se den cuenta que somos flojos. No, a mí, yo le tengo un gran amor a las cucarachas, pero de lejito, que se vayan de lejito. Abraham, entonces, ¿en qué estábamos? ¿cómo haces tú entonces el programa de la chanting? La chanting era mi proyecto principal, porque de hecho me contratan solicitándome un espacio los sábados para las personas que no se iban de fiesta y se quedaban en su casa parqueando. Ese era el concepto. Ajá. Que que la junta directiva en ese entonces más 23 me planteó. Me dijeron, queremos hacer esto los sábados en la noche para la gente que decide quedarse en su casa y parquee en su casa. Un parking que tú le pongas los videos musicales y que la gente se sienta relax y que aparte de eso converse con los artistas y que sea como una especie de talk show nocturno. Okay. Y a mí ese formato siempre me ha encantado, el formato del talk show. Entonces dije, perfecto. Ese era mi proyecto
mi proyecto estrella, por decirlo de alguna manera, pero la palabra estrella no la quería decir otra cosa menos arrogante, pero sí era mi proyecto principal, por eso fue que me contrataron principalmente por ese proyecto, y bueno, lo demás venía como añadidura. Todo lo demás era plus, ¿no? Pero mi proyecto principal era la chanting. Ojalá que no exista ese contenido en YouTube, pero fue la primera y única vez que hago el ridículo, porque esa fue una vez que Edwin Ceballos me dice a mí que, hey, ¿tú sabes rapear? Y que sí, yo rapeo para Jingle y eso, y que vamos a hacer un proyecto. Y el man me fue envolviendo, primero en el estudio, ¿te acuerdas de Planet Entertainment, no? Ajá. Me fue envolviendo sí. y yo terminé grabando. Después dije, no tienes que salir en la portada, tómate la foto en la portada. Después dije, vamos a una promoción. Y yo fui con un jacket y vaina tiempo de rapeador a rapear la canción que habíamos hecho en vaina y salimos en tu programa. Así, ahí a la vida. Qué locura. O sea, yo decía, ¿qué hago yo aquí? Todo por la manipulación de Teo dice vaya. Pero bueno. Y pasaste por las boquitas del Chimborazo y por toda la experiencia. Era una experiencia, bastante artesanal, pero orgánica. En estos días, Jay-Z, no sé si te acuerdas de él, Jay-Z me mandó una foto donde estábamos afuera, nos tomamos una foto afuera con Raúl. Y ese era el día que fuimos a la Chanti. Me acuerdo clarito que yo me disfrazaba de que rapero y vaina. Ahí dije, ojalá que eso nunca aparezca en YouTube. Porque eso fue un tiempo de locura. Y yo salgo en la entrevista, dije, no, que ya yo me iba a dedicar a cantar. Así. Wow. La droga en ese entonces era muy mal. Malísimo, pero bueno. Qué chévere. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Todo no dura para siempre. Todo tiene su final, María Luisa. Todo tiene su final, todo es cambiante. No, vamos a decir lo más bonito, todo es cambiante en la vida. Claro, sí. ¿Cómo sintieron ustedes el cambio ya donde se va perdiendo la fuerza por los streaming? Porque de que se perdió la fuerza por los streaming, se perdió la fuerza por los streaming. ¿Cómo tú tuviste en ese entonces? ¿Tú saliste antes? ¿Qué pasó? Después de Más 23 me fui para Medcom. Me hicieron una propuesta, Félix Tijerino, casualmente, que era mi compañero del Moscote, ¿te acuerdas que te dije? Tuvimos este programa de radio que se llamó La Voz Juvenil del Moscote. Un día, sabes que ahí estaba Más 23 en la 12 de octubre, Medcom estaba al lado, yo grababa mi programa en la Chanting afuera, a veces lo hacía afuera en la calle, ponía el sillón en la calle, era un concepto así como muy original, teníamos una bicicleta panga, los artistas llegaban en la bicicleta panga o llegaban en unos taxis, y cuando lo hacíamos afuera había la gente, Luchito, toda esa gente estaban allá arriba en la azotea de Medcom y nos saludaban y nos choteaban. Había una camaradería, ¿no? Claro. Félix lo contratan porque él trabajaba en TVN y lo contratan como productor acá en Medcom y me dice, Abraham, voy a tener un programa acá, voy a producir varios espacios, ¿te quieres venir para acá? Y bueno, no sé, ¿sabes? Era como... fue como tentador, ¿no? Fue una de esas propuestas que tú dices, wow, Medcom, ¿sabes? Medcom, Telemetro, todo presentador de televisión, todo productor de televisión, pues era como es tu sueño, ¿no? Y me dice, no, y hay más platita, todo el asunto. Y bueno, lo pensé. Y después me llevó a tener conversaciones allá con la jefa de producción y me acuerdo que me llevaban por detrás y era todo como una cosa toda misteriosa para que no me viera, que no sé qué. Y bueno, ella se sentó conmigo en su oficina y me dijo, bueno, queremos que seas cara de Telemetro. Te vienes para acá, te ofrecemos tanto. Sí o no, piénsatelo. Y me lo pensé, lo conversé y me dije, wow, o sea, bueno, yo quería muchísimo Más 23, pero, ¿sabes? ¿No? Dices, bueno, estamos en la vida para avanzar, es un cambio, me dolió mucho dejar en la Chanting y todo lo que hacíamos ahí en Más 23, pero bueno, a nivel profesional lo ves como un avance, como un escalón más y te decides. Yo siempre he sido una persona que no me pienso, bueno, sí pienso las cosas, las analizo, pero tampoco no doy muchas vueltas. Si voy a hacer una cosa, la hago. Y me dije, bueno, creo que esto es importante para mí, que es un ascenso en mi carrera. Así que vamos a darles un paso más. Ya he estado aquí 3 años en Más 23 y bueno, vamos a ver qué hay aquí. O sea, el proyecto inicial con el que iba a entrar en Medcom como presentador quizás no era lo más atractivo porque era un programa a las 12 de la noche, sin cortes comerciales, de llamadas telefónicas, que se llamó Mango, que era un proyecto que hacía una empresa, una transnacional llamada Endemol.
Ahí estuve con René Alejandra Celis, me comentaron cómo iba a ser el proyecto. La verdad es que no era como muy atractivo para mí porque lo que yo hacía en Más 23 era como totalmente distinto y me gustaba mucho más realmente. Pero empecé, ¿sabes? Como que sopesé varias cosas y dije, bueno, entro en la entrada a Metcon no significa solamente este proyecto, sino que significan otras cosas otras puertas que se pueden abrir para este y otros proyectos. Así que lo voy a decidir. Por eso, sí me explico, para hacer, que de hecho, sí, cuando entré ya hice más cosas que Mango, ¿no? Me pusieron a presentar los shows de aniversario de Telemetro, después estuve haciendo los detrás de cámaras de Bailando por un Sueño, luego hacía proyectos para RPC, estuve ahí también haciendo producción, entonces yo lo sopesé no solamente por un proyecto y por lo que yo como imagen iba a hacer como presentador, sino también por otras cosas a nivel profesional que me iban a enriquecer, ¿no? ¿Y qué sigue después de ahí? Que de hecho fue ahí. Después de ahí, ahí sí ya salí de la televisión. Ok, si pasó, me cuentas. Si no quieres contarme, no me cuentas. ¿En qué momento de todo ese avance sentiste que se acabó la magia? Que se acabó la magia. Tú sabes que llega un momento en que puede ser pensamiento de nosotros y puede que no sea así. Porque si tú le preguntas a alguien externo, por ejemplo, yo siempre que andaba en mi drama de depresión, llegaban 2, 3 manes y que, chape, yo quisiera aunque sea la mitad de lo que tú has hecho en esta isla. Claro. Pues los manes, nosotros somos una isla. Esto es una isla, Fred. Entonces, había manes que te subían la moral y eran gente de verdad, no era que te estaban... Claro. No, porque hay mucha gente que te sube la moral, pero es para que le cobre más barato. Pero los manes sí te decían que, a mí me gustaría haber hecho la mitad de lo que tú has hecho. Claro. ¿Por qué te deprime? Porque yo a cada rato sentía la pérdida de la magia y con los cambios y no lo aceptaba. ¿En qué momento tú crees que se perdió? ¿Qué sentiste, si te sentiste eso en algún momento? Sí, yo la verdad es que desde o sea, yo te puedo decir que, y esto es como un poquito para mí, bueno, no difícil, sino que a mí siempre me he caracterizado por ser muy prudente y no quiero tampoco como comprometer o hablar de una manera negativa con respecto a ningún tipo de personas, porque yo creo que todas las experiencias que he tenido en todas las etapas de mi carrera han sido provechosas, aunque aunque las hayamos visto buenas o malas, pero si no fue estar allí en esta gran empresa, en esta gran corporación, no fue lo que yo esperaba. Generalmente, como es en la vida, ¿no? Hay una teoría de conspiración que dice que las grandes cadenas agarran a los pollitos que vienen subiendo para engavetarlos. En la industria musical también. O sea, por eso, en la industria musical. Sí. Yo he escuchado cuentos de eso de Metcon. Sí. Sin meter la cizaña, he escuchado que los manes dicen, hey, este man se perfila, capaz que te ven en los fichas, vamos a agarrarlo. Sí. Y lo tiran ahí para quemarlo. Para que no te vuelvas competencia. Eso es totalmente permitido. Sí. En una cadena de negocios es totalmente permitido. Puede ser que le pasó al compa eso. Sí, la verdad es que tuve muchas experiencias bonitas, pero también hubo una competencia, habían cosas raras pasando a mi alrededor, sí. Entonces hubo gente que no me lo hizo fácil. ¿Será porque cuando hay más gente hay más probabilidades de conflictos? Aquí, por ejemplo, nosotros somos una pequeña corporación, pero yo le tengo que decir algo a Yanni, se lo digo, y si no me oye le meto la mano. Sí. Y no pasa nada, y el lunes nos hablamos. Claro. A Bob ni lo determino. Sí. Gerardo es un pan de Dios, pero eso es lo que hay que tener miedo, porque lo he visto en la oficina hablando de nosotros, con el jefe. Pero está bien. Son muy pocas probabilidades. Claro. Porque Metcon había más gente, tú sabes, hay más cambios de personas. Sí, había una competencia, no es como tú ves ahora este gremio de youtubers y de gente. Yo veo que esa generación se comparten, no hay como una competencia tan frontal o como de que porque le dé la oportunidad a Andy Baney es que él me va a quitar mi puesto. Entonces la competencia era muy feroz, por ejemplo, de decirte que estaba en una Teletón y de repente como que no me dejaban hablar. Y entonces no voy a mencionar el presentador o la presentadora que estaba ahí al lado mío, pero entonces la competencia era como que... Yo no sé si va a ir otro podcast, porque no sé quién era la presentadora, sin ningún problema. No. Pues puede ser pensamientos tuyos y que ya tú los superaste. ¿Quién era? Claro, pero es que están ahora vigentes y no les voy a... No importa, no estamos hablando mal, solamente... Cosas que pasaban. Pero te voy a decir, por ejemplo, lo que... Pregunta, ¿tenías parking en Metcon? Sí. No estaba tan mal la cosa, po. No estaba tan mal,
Ay, a la vida. Pero bueno, sí, esas eran cosas que pasaban. Sí, cosas que pasaban, ¿como qué? ¿Qué fue? Como por ejemplo, cosas que escuchabas que de repente había un casting para algún proyecto y de repente alguien me decía, yo... Obviamente quieres en un proyecto las personas que tengan los mejores perfiles o que tú sientas que se desenvuelven bien. Yo siempre me he manejado no por tanto como... Soy más de fondo y no de forma. Siempre he sido así, ¿sabes? Y entonces a mí no me importa si la persona es gordita, si es chombita, si es lo que sea. Y si le conozco y sé que hace bien su trabajo y sé que se va a desempeñar bien, pues le abro la puerta, le doy la oportunidad. Entonces, por ejemplo, en algunos proyectos que iba a hacer, de pronto me decían, dizque, no, pero es que no le digas a tal persona porque es que tú tienes que buscar a alguien que tenga menos talento que tú para que así tú puedas destacar. Entonces yo me quedaba como, yo esas cosas, ese tipo de comentarios yo no los comprendía. ¿Sí me explico? Eran cosas como que yo decía, es que, pero... ¿Será que se hace falta ese tipo de vaina para poder ser más exitoso? Pero así, y mantenerse pero así hay gente que se maneja con esa ideología. Yo conozco uno que no sale de la radio a punto de todo el mundo lo considera payola. Y son cosas que fui descubriendo y que la verdad no iban conmigo. No te estoy diciendo que todo el mundo era así, pero sí había mucha gente que funcionaba con esa mentalidad y ese estilo oscuro, sutil de que te metían el pie y no te hacían pasar buenos momentos y hacían parecer cosas como que tú eras de una forma y realmente tú no sabías que estaban diciendo esto de ti. De repente tú te diste cuenta de que están hablando de ti y tú dices, pero cuando por ejemplo, a mí me hicieron una de que dijeron que yo era un antiteletón. Entonces, el tiempo que yo estuve en Medcom, nunca fui presentador de la Teletón en un podium o en las llamadas ni nada. Yo presenté Teletón estando en más 23. Uh-huh. Pero cuando fui cara de Medcom, jamás me pusieron en la Teletón. Y yo me enteré de que a mí no me ponían como cara de la Teletón porque alguien, un directivo de Medcom había dicho que yo era una persona anti-Teletón y que yo iba en contra de la Teletón y que yo hablaba mal de la Teletón. Y dicho por un 2030 de aquellos tiempos, fuerte, que me dijo eso y me dijo, cuídate porque a ti te quieren cortar las alas. Okay. Cosas como esas yo no las entendía por qué sucedían. ¿Sí me explico? Ok, no tiene nada que... y tú te dices, yo era un pelado echando para adelante y yo decía, ¿cómo es posible que un directivo de esta gran corporación, yo me estoy vistiendo de este equipo, yo me estoy vistiendo de este team, y cómo es posible que me están haciendo eso por detrás? Y así tú te ibas enterando de cosas que sucedían y tú decías, bueno, y eso eran cosas que pasaban, eran cosas que sucedían. Muchas cosas buenas también, pero ese tipo de cosas pasaron. No tiene nada que ver con la Teletón, porque estaba esperando el momento, pero Panamá, esta isla es tan chiquita que una de las mejores amigas de mi mamá te conoce. Uh-huh. No sé si me habrá visto en el programa contigo, una cosa así. Y entonces me dice, chuleta, Abraham, cómo lo he visto surgir y esto, que lo otro. Y él es muy especial por un familiar que tú tienes. Uh-huh. Tú tienes un familiar, un hermano, algo. Sí, una hermana. Y que tú nunca hablaste de eso y que tú me dijo que, no sé si te sonará o te acordarás, se llama Vilma de Martínez. Ella hablaba mucho de ti, quizás... conoces a tu mamá o algo así, y hablaba que tú tenías una hermana alguna discapacitada, que ya falleció. Ya falleció. Mi hermana falleció. Que decía que tú eras muy preocupado por esa condición de tu hermana. Sí. Y es lo que te digo, nosotros somos los payasos que tenemos que ir al circo a reír. Uh-huh. O sea, nunca te vi en un drama de, porque mi hermana. Uh-huh. Bueno, no sé si en estos tiempos con las redes sociales utilizan a sus tristezas para vender. Claro. Para vender una historia, pero ok, siento que eso me dijo la señora Vilma, que es una señora muy seria. Ella me dijo, sí, él es un súper porque es su hermana y él ayuda mucho, no sé qué. Bueno, eso. Sí. Están tirando a Yenianense, pues. Pero además se pone a llorar en la Teletón. No, yo no sé. Cuidado. No, digo, vuelvo y el que le funciona. No, yo no tengo. Está tirando a Yenianense. No, yo no tengo. Escucha, yo personalmente no tengo ningún problema el que quiera utilizarlo porque yo no sé si lo de verdad se le sale. El día que traímos a Zuko aquí. Zuko no sabe ni bailar y el tipo estaba llorando, o sea, nadie me puede decir que ese tipo estaba llorando disimuladamente o era un cuadro. El man se trabó y se quedó trabado con la vaina de su hija. Entonces, posiblemente sí, pero hay mucha gente en este entonces que lo hace para vender.
una historia de que estoy triste. Sí, Yo puede ayudo a ser. la gente. Yo jamás, yo soy una persona, bueno, tengo mis luces y mis sombras, tengo mis virtudes y mis defectos, y soy una persona que si algo no me gusta, yo trato de ser siempre prudente, pero si algo no me gusta y llega un momento en que te lo tengo que decir, yo te lo voy a decir. Yo siempre he sido así. Ok. Sí me explico, en donde sea. Fue cuando estaba en Canal 11 y después cuando estuve en una gran corporación. Y sí, si hay algo que de repente en algún momento se puede cuestionar, pues lo he hecho. Sí me explico, pero jamás fui anti-Teletón, jamás hablé mal de los 2030 y a mí sí me sorprendió mucho porque cuando me enteré de eso, que me habían montado esa campaña oscura y era gente muy pesada dentro de esa corporación de la que yo formaba parte y de la que yo me ponía la camiseta y de que habían hecho eso. Para mí la verdad fue muy triste, ¿no? Entonces fue como una serie de situaciones también decepcionantes. Eso también estuve en el proyecto de este programa, Paparazzi, que fue un programa que era bueno, lo que hizo Franklin de Wichi, nosotros lo hicimos antes con este proyecto de Paparazzi, que Ana Pérez lo hacía con la Cocoa antes, ¿te acuerdas? O sea, que Entonces, Franklin se robó bueno, la idea, pues. ¿qué? Franklin se robó la idea. No. El proyecto de farándula hay en todo el mundo, Pero ¿no? dice que lo hacía igualito a Paparazzi. No, sino que era un programa de farándula. No que lo hacía igual. ¿Ves cómo las cosas cómo las cosas pueden ser malinterpretadas? Es que tú entenderás que el cerebro de este señor es pura demencia y diablura. Sí. Entonces él piensa en eso. Vale, No, lo que digo que hacíamos un programa igual hice la comparación o el paralelismo para decir que hacíamos un programa que causó una controversia Sin ánimo, claro. sin ánimo de decir, yo fui primero, no. Sí, exactamente. Tú lo dijiste, Ana Pérez, la Cocoa. Ana Pérez creo que fue una de las primeras Una de las que hizo. primeras que la gente, inclusive ese programa, Y de hecho las páginas en internet, cocoas.net y adelante.com y esa gente eran los que hacían farándula. ese programa terminó. primero. Ese programa terminó fue porque no estábamos preparados. El Hollywood no estaba preparado para ese tipo de crítica. El Hollywood de ese entonces solamente eran entrevistas de que, ¿cómo vas con tu próximo proyecto? ¿Todo bien? O sea, no se hablaba de la parte mala no la parte humana. El morbo. No, Claro. la parte humana. O sea, todos los artistas eran de que, hey, estoy triunfando. Y, Sí. y no le encontraban ella yo creo que empezó a darle un reconocimiento a gente que no era famosa solamente en un arte, sino que eran famosas por lo que sea. Claro, y entonces cuando se hacía ese periodismo de farándula o esos programas de farándula en donde se hablaban no solamente cosas que no tenían que ver con la promoción de un disco o con la parte bonita de tu carrera, entonces eso causa polémica porque somos muy chiquitos en esta isla, como tú lo dices. Entonces a mí ese proyecto fue como la gota que derramó el vaso allí y la verdad es que yo equivocadamente, porque tampoco creo en ese tipo de proyectos y de controversias y de polémicas, pero bueno, tú cuando cuando estás en un equipo, estás en un team, estás en un proyecto, pues tú en ese momento también eres joven, pasas por otras cosas y la verdad es que pues no era lo mío, sí me explico, pero lo estaba haciendo y me comprometí con ese proyecto y sí hice ciertas cosas que quizás fueron controversiales y tuve pues problemas con gente que, bueno, no problemas, pero sí amenazas, gente que me llamaba, gente que eran amistades del medio y que me llamaron para amenazarme, para decirme que me iban a patear el culo, que no sé qué, me insultaban, me decían de todo. Dame un cuento de uno con que lo haya superado y que después hablaron bien, que lo puedas mencionar sin ningún problema. Es que realmente nunca hubo la oportunidad como de Sarar. Sí, de hablar de eso con nadie. Fue como que estaban pasando tantas cosas y llegó un momento y dije, ¿sabes qué? Esto no es lo que quiero. No es lo que quiero, no me gusta lo que está pasando aquí. Este proyecto tampoco no es lo que quiero hacer, aunque nadie me obligó, me puso una pistola y me dijo tienes que hacer esto y tienes que hacerlo de tal forma y tiene que ser controversial. Nadie, obviamente, fue yo mismo, solito también, y el equipo que estábamos allí, pues ideamos y estás en ese tiempo de que, bueno, por los ratings y quieres hacerlo súper bien y quieres tener un súper proyecto. Bueno, en fin, tú sabes, uno se mete en cosas y al final lo hace y hay que asumir la responsabilidad de las cosas que uno hace y cómo las hace. Pero bueno, ya no me gustaba todo lo que estaba pasando y dije, bueno, ya voy a darle un término a
esta carrera aquí y bueno, y presenté mi renuncia, lo conversé con la familia, fue un proceso de varias semanas y ya después decidí y renuncié. Pero fue precisamente como en ese proyecto que estaba como quizá como en la culmen de todo y bueno, ya dije ¿Y te alejas? ¿Qué hiciste? Y después de ahí me fui a una fundación. Ajá. Por la que había cantado en el karaoke de las estrellas, Okay. que se llama Fundet Tomatis. Okay. Y ahí estábamos trabajando con niños con autismo a través de una terapia musical que se llama así, la terapia Tomatis, que era música de Mozart, cantos gregorianos, la voz grabada de la madre. Bueno, era otro mundo y a mí también me encantaba eso y fue una maravilla. Y ahí pues hice muy buena conexión con la directora de esa fundación que se llama Eve Wisnitzer. Su historia de vida me gustaba mucho porque ella tuvo un niño con autismo. Bueno, ella tuvo los recursos para recorrer el mundo y poder lograr que ese niño fuera autosuficiente. Alex vivía solo en los Estados Unidos, tenía su apartamento y a mí no sé, me llamaba mucho la atención saber que una persona que supuestamente iba a vivir encerrada en su burbuja, en su mundo y que iba a depender siempre de padres y de, ¿sabes? Ella logró sacarlo adelante. No, obviamente no se te quita el autismo, pero sí logró esa autosuficiencia, ¿no? De poder decir, mi hijo vive en otro país, solo tiene su trabajito, obviamente supervisado, pero bueno. Y conocí muchas historias y estuve allí en esa fundación trabajando y la verdad es que sí, fue bonito. Después de ahí regresé a Canal 11, pero ya se llamaba Ser TV. Hice algunos proyectos ahí y ya después me fui para España. ¿Cómo te decides? O sea, ¿qué fuiste a hacer en España? ¿Fuiste a Aventura o alguien te habló de algún proyecto? No. En España fui a estudiar en una escuela de cine. Allí yo estudié actuación en una escuela de cine, interpretación y también hicimos cosas de dirección. ¿Y por qué regresaste? Dije que... ¿Por qué regresaste? Espérate. Es que, vale. A mí me dicen, hey, ve a estudiar al estudio de Francia de ingeniería en sonido a esta edad. Te quedas por allá, ya estuvieras por allá. Aunque no me gradúe, yo me quedo ahí barriendo. ¿Entiendes? Ya a esta edad lo puedo hacer. Mis hijos están grandes y todo lo demás. Todo el mundo no necesita una persona, father figure, que estar aquí. Mis hijas viven en otro lado. Pero, ¿por qué regresaste? Regresé por cuestiones familiares. Regresé por esa presión familiar que a veces te arrastra de que ya no te vemos, te extrañamos, vente para acá. Y bueno, me regresé por eso, también porque yo no me fui ni becado ni nada de eso, fue con un préstamo del IFARU. Entonces yo, obviamente, pues ese préstamo, bueno, se podía pagar también desde allá, se puede pagar desde acá, en fin. Pero bueno, en ese momento fueron como varias razones y ya yo tenía más de 3 años que no había regresado al país, había terminado allá. Las cosas me estaban más o menos como que empezando a salir, iba para casting, iba para cosas, pero bueno, decidí venir y vine. Pero terminaste... Pero vine y me amargué en Panamá cuando sabes que después de vivir en una gran ciudad y pasas por ese proceso de chuleta, las calles, la basura. No. Bueno, todo el trauma que quedas y viví amargado como 6 meses y ya después lo asumí. Yo acabo de venir a una ciudad donde nada más habían 2 McDonald's y 2 Uber y cuando llegué me sentí lo mismo, ¿no? Ajá. Eso es típico, pero yo creo que eso es la cultura misma de nosotros. Pues. Claro. Ya después te vas acostumbrando. Que es malo decirlo porque suena mediocre, pero ¿qué vas a hacer? Vivir amargado todo el día por unas personas que no se pueden controlar. Sí. O sea, dice que no puedes, lo exterior no te debe manipular a ti si tú tienes tu felicidad. Claro. Adentro. Pero molesta te das cuenta cuando empiezas a viajar. Yo viajé tarde, nunca, mi familia nunca ha sido gente rica ni nada de eso, entonces no daba para irte a mandar de viaje desde niño, pero cuando empiezas a viajar ves otros países, los sistemas de las cosas básicas de una sociedad y ves Panamá y dices, coño, nos han estado robando toda la vida. Sí me explico. Y como ciudadano, como ser humano, a mí me entró fue como una
es como una impotencia, una rabia que dices, coño, esta gente que ha gobernado nuestro país nos ha tenido como una aldea, como una isla, como estás llamando, en donde claro, sí, ellos son los señores feudales y nosotros el resto, pues ahí te dan migajas. Entonces, cuando tú descubres eso, cuando tú realizas eso, tú dices, con tanto dinero que se mueve aquí en este país, que se ha movido, esto es para que cada barriada, para que cada barrio tenga una boca de metro, una estación de metro, para que tengamos un súper buen sistema de transporte, para que tengamos calles sin huecos, o sea, Panamá está para ser un gran país y no lo ha sido porque 100 familias y el sistema político y el status quo no lo ha permitido. Y entonces cuando realizas eso, dices, coño, molesta. O sea, es imposible que no te moleste. Por esa razón yo soy apolítico, y si yo un día doy mi punto de vista por qué soy apolítico, a diferencia de lo que se puede pensar, creo que mañana mismo tendríamos al Departamento de Seguridad y cuidado que hasta el FBI arrestados todos en esta casa, porque sí. Ya. Sí. Porque sí. Por eso soy apolítico. Yo creo que es una cosa de van y viene. Pero bien, tú tuviste en una película famosa. Ah, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo logras eso? Mario Pineda, director de cine panameño, que estaba, ¿te acuerdas que él estaba en Parece Noticias, que hacía María Rufo? Sí, Mario es amigo mío. Bueno, Mario Ernesto ya me escribió y que te voy a hacer una vaina, no sé, yo, Mario. Sí. Regañándome por una vaina que subí ahí yo. Bueno, Mario, él me chateó un día por Facebook había subido un cortometraje que había hecho en Madrid casualmente, y ese cortometraje pues afortunadamente participó en un festival y ganó premio del público y estaba rondando por ahí. Entonces tú sabes, uno como cosita dice, bueno, para tener un poquito de reconocimiento, esa necesidad de reconocimiento, saciarla un poquito, entonces dije, bueno, vamos a subirlo, vamos a postearlo, y Mario lo vio. Y me chateó y me dijo, dije, oye, Abraham, esto, no sé, o sea, tú actúas bien, hay un casting, tú sabes del casting de la película esta de Hollywood. Y yo le dije, no, porque no estoy en ningún círculo de nada, y entonces, pues, él me dijo, llégate, anda a ver, pregunta por Geneva Cárdenas, que es la directora de casting, y di que ella está haciendo los castings, y di que te haga un casting, anda, llégate. Y efectivamente hice eso. Y me dieron el número de Geneva, la llamé y le dije, oye, me dijeron que están haciendo los castings, yo quiero hacer uno. Y ella me dijo, dale, está bien, llégate. Fui a Treehouse, hice el casting, y bueno, era un papel que el mismo director, James Gunn, decidía quién era. O sea, no había nadie de Panamá que iba a decidir, él decidía, y bueno, me escogió. Y ahí está, una figuración con diálogo. Entonces, es una película de Hollywood, y la verdad es que yo no esperaba nada, no tenía ninguna expectativa. ¿Y pagan? Sí, claro. Sí, ¿en serio pagan? Yo pensé que era la oportunidad. El mismo día nos pagaron. ¿En serio? Sí, el mismo día. Estuvimos allí desde las 6 de la mañana y salimos de allí como a las 10 de la noche. Espérate, o sea que estás diciendo que no te pagaron a 90 días con factura. No, pagaron el mismo día. Wow. ¿Buena paga? ¿Sentiste buena paga? Sí, estuvo bien la paga. Y, o sea, un día... Sí, no, yo sí entregué factura, sí entregué factura. Pero no te tienen montado en el carrito de que 90 días. No, nos pagaron ahí, todo fue isofacto, todo fue en el momento. Ya terminamos el rodaje y todos hicimos nuestra filita, y ahí nos pagaron ahí nuestra platica, y nada, pues estuvo bien. Es una pregunta tonta, pero a mí no me ha pasado. Bueno, no hay pregunta tonta, pero a mí no me ha pasado. No hay pregunta tonta, sino es tonto el que no pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo se siente cuando uno sale en una película de esas que todo el mundo está viendo? Y no sé, o sea, a mí nunca me ha pasado. De repente, si ahora mismo estuviera saliendo la serie de Netflix, la del Calamar, y yo hubiera estado allá y me hubieran firmado, no sé. Yo por lo menos... Nada, la verdad es que no. Te digo que la gente estaba, bueno, dos cosas. Primero, la escena no salió en la película, porque la escena fue borrada, y de hecho es un deleted scene. Entonces, yo me enteré de que la escena salió fue porque algún de estos fans acérrimos de Marvel la subió a YouTube. Ajá. Y el chico Alan Watson, el que hace Michael Jackson, que hizo Michael Jackson en Yo Me Llamo, ajá, él fue el otro doorman, el otro portero, él estuvo ahí conmigo, y entonces él estaba como esperando el momento en que los fans subieran la escena, y él fue el que me dijo,
por Instagram me comentó, dice que sacaron la escena, está en, como que la grabaron de celular, de la pantalla, pero eso más adelante va a salir en Blu-ray porque si ya lo tienen los fans es que quiere decir que o alguien de producción la liberó, que a veces hacen eso, de la película, o alguno que compró el Blu-ray, que compras el Blu-ray, ahí te salen como los bonus para los fans, que las escenas borradas, y entonces algún fan lo subió. ¿Hay algún motivo que pusieron por qué la habían borrado? No sé. No, a mí me dijeron, desde que hice el casting, me dijeron que la escena, el director era una escena que posiblemente no iba a salir, ya me lo habían advertido. Ellos te lo advierten, porque que el director estaba con dudas de esa escena. No sabía si iba a ir o no iba a ir, pero de todas formas ellos hacen todo el proceso, igual te pagan tu dinero, o sea que ya yo estaba... Eso hubiera sido en Panamá, te hubieran llamado y que bueno, la escena no salió para decir nos puede devolver. No, ni te avisan, no, ellos no te dicen nada, pero igual, pero a nosotros, a mí me avisaron, me dijeron que esta escena, el director tiene dudas de sacarla, ahí como él no sé por qué, por razones de producción, a lo mejor sí, a lo mejor iba, pero bueno, yo estaba ya feliz de la experiencia, de vivir la experiencia y de saber que tenía una escena con Margot Robbie, la protagonista, una actriz ganadora de Oscar, entonces obviamente quieres vivir esa experiencia y conocer y actuar con una actriz de ese calibre y que te dirija a un director como ese, ¿no? Entonces esa experiencia la viví y bueno, se me ponen los pelos de punta, me encantó. ¿Cuánto tiempo demora a tiempo real esa escena? Esa escena está como en 2 minutos y algo. ¿Qué tiempo demora firmar una escena? Eso fue, nosotros llegamos ahí desde las 6 de la mañana, pero el rodaje realmente empezó como a las 8. Ajá. Bueno, Margot Robbie llegó como a la más esperada, ¿no? Ella llegó como a las 9. Nosotros realmente grabar todo eso, terminamos como a las 5 de la tarde. 5 de la tarde terminamos. Una pregunta, todo el día. Una pregunta, si la escena dura 2 minutos, ¿no habías grabado en 10 minutos? No. Porque eso nada más demora 2 minutos, o sea, tenías que haber grabado en 10 minutos. No. Y editado. Y otra pregunta, ¿Margot Robbie está buena o no está buena? Es guapísima. ¿Es alta? Sí, es alta. Okay. Obviamente no es tan blanca como se ve ahí porque tenía ese es un maquillaje que le ponen, ¿no? Claro. Y los tatuajes, todo estaban, todos se los hicieron. O sea, ella estaba full maquillada del cuerpo, ¿no? Okay. Porque para que Harley Quinn, ese personaje, para que se vea como así pálido, más blanco, con todos los tatuajes que tiene, tenía su peinado. Y la verdad, una chica muy cercana, yo diría una especie de espíritu libre, medio hippie, porque la verdad es que era una chica bastante normal, no le vi así ningún tipo de aire de diva, no la vi como de que ustedes allá y yo acá. Evidentemente sí, ese tipo de actores están en un proceso de la construcción de su personaje muy fuerte, entonces tampoco no la podíamos estar ahí jodiendo, pero sí conversamos con ella, porque bueno, yo tenía la escena directamente con ella en la puerta, solamente le decía, señorita, allow us. Esa era mi línea, ¿no? Pero era como que la repetí 1000 veces y bueno, el director venía y me decía, hazlo de esta forma, mira la cámara, póngale la cámara acá, conversaba con ella, o sea, tuve ese momento de interacción y eso para un actor es maravilloso. Claro que sí. Aunque salga o no salga en la película, aunque sea una escena borrada. Y el proceso, Abraham, y entonces, ¿cuál es una opinión? Tú tuviste en el proceso pues de televisión, lo que vino los streaming, a donde hay artistas de streaming, donde hay presentadores de streaming, donde hay una libertad, por ejemplo, yo puedo salir un podcast, whatever, ¿no? ¿Qué opinas de para dónde va la tecnología ahora mismo? O sea, por ejemplo, de los contenidos, ¿qué opinas de estos nuevos artistas Instagramer? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cuál es tu opinión? A mí la verdad es que... Tu opinión, porque sé que tienes una educación de cine, de actuación, es como... a mí alguien me pregunta, ¿qué opinas ahora de las aplicaciones que tú te grabas con Autotune? Y ya, yo te voy a dar mi opinión. No está mal, hay que avanzar, pero sigue habiendo una persona que entona, que es artista. Claro. ¿Cuál sería tu opinión de vista? Mi opinión desde la imperfección que tengo, evidentemente, y de que es una opinión también que la digo desde la humildad, que puede ir variando porque a veces uno sigue leyendo y consigue información y uno puede cambiar de opinión. Eso lo digo nada más como para que, tú sabes, ¿no? Para dejarlo así, para dejarlo sentado. A mí me encanta lo que está sucediendo realmente con las plataformas digitales. Es como el cuchillo, ¿no? O sea, fue creado con un objetivo y dependiendo de cómo lo utilices, puede ser bueno o malo, dependiendo de la subjetividad de cada uno, de cómo lo estás utilizando, ¿no? Claro. Pero para mí me encanta la democratización que existe con estas plataformas digitales y con todo lo que está pasando con las redes sociales, porque creo que ahora cualquier persona tiene la posibilidad
de emitir un mensaje, de comunicar algo, independientemente si eres un profesional de la comunicación o no eres un profesional de la comunicación. Yo creo que ahora pues todos tenemos, desde tu expertise, la oportunidad de comunicar algo y de enseñar algo y de mostrar también tus talentos, tus egos, tus cosas, pero y hay un público para todo, ¿no? Hay un nicho de mercado para cada quien, y yo pienso que, o sea, aquí ahora sí como que te das cuenta de verdad que esto de la envidia no tiene ningún sentido. Porque allí sí te das cuenta de ese dicho que siempre te decían, eso que decían, dizque cada estrella brilla con su propia luz, y eso es verdad. Sí me explico, o sea, el hecho de que Andy Vaney brille y tenga un podcast y Abraham tenga su podcast, no somos ninguna competencia, sí me explico. Mejor que existan más podcasts en Panamá, porque así el mercado del podcast va creciendo. No, o sea, no me tengo por qué sentir de que Andy Vaney sacó un un podcast. Ese es el problema que tenemos aquí en Panamá. Sí, que todavía seguimos como con esa... O tal la vaina que, pero ese es mejor. Ok, pues está bien. Fine. No, y entonces con esto te das cuenta, y ahora viendo las métricas me encanta también que las métricas de vanidad son muy orgánicas. Tú te das cuenta exactamente qué público, dónde te están viendo, todo es muy específico, y sabes realmente, no es como esto de los ratings, que nadie sabe, que hay una cajilla que están en unas casas ocultas y que solamente el dueño el jefe de la casa sabe de la cajilla, y los demás miembros de la familia no, y sobre esa métrica hacen el rating de todo un país. No, aquí en las redes sociales tú sabes realmente quién vio, de dónde vio, en dónde están localizados, qué edades tienen. O sea, es muy, muy específico, y eso nunca se había dado en la historia de nada, de ningún medio de comunicación. Y entonces, y me encanta que cualquiera pueda tener la oportunidad de tener su canal de YouTube, de comunicar. Obviamente ahí sí va a salir de todo, ¿no? Claro. Y a uno le va a tocar escoger. Pero no me gustan nunca estas posturas cerradas de algunos gremios, por ejemplo, periodísticos, que se sienten como con el derecho de que ellos son los únicos que pueden hacer... Bueno, periodismo, sí entiendo que hay gente que estudia una carrera y que todo eso tiene una validez. Perfecto, eso yo también pasé por una universidad, estudié una carrera, en fin. Pero no por eso voy a sentir que yo soy el único que tiene derecho a estar frente a un micrófono. Sí. Y entonces los otros, porque es cualquier otra cosa, él no, y yo sí. Entonces esas son las cosas que a veces yo no entiendo, y me encanta que el internet ha venido como a romper todos esos monopolios y oligopolios y todas esas tonterías que al final nadie le roba su espacio a nadie. ¿Sí me explico? Esa es mi humilde opinión, ¿no? Digo, cada uno tiene su talento y cada uno tiene su expertise, como tú lo dijiste, y depende cómo tú lo hagas y tu público. Y si de repente el otro tiene 100,000 personas, pero tú tienes 1,500, pero esos 1,500 pueden que sean fieles a ti, tienes 1,500 personas. Sí. Lo que pasa es que ahora queremos 100,000, 1,000,000, 2,000,000. Claro. ¿Entiendes? Pero 1,500, 343 personas son 343 personas, Fred. O sea, aquí tú metes en una discoteca 300 personas y un éxito. Claro. No sé si le estás dando la facilidad que la persona lo pueda ver y te están viendo y son fieles. Así que... Tú has escuchado lo de la teoría de los 1000 fans de Kevin Kelly. Hay un tipo que ya estudió eso, que dijo que un artista, él empezó creo que hizo esta medición con los Beatles, y él decía que si los Beatles solamente tenían 1000 fans, o bueno, que cualquier artista, si nada más tienes 1000 fans, él hizo la métrica, hizo los estudios, que solamente con 1000 fans que sean fieles a ti, que compres tus productos, que compren tus discos, que compren tus cosas, con eso puedes vivir con un sueldo decente mensual. Solo tienes que lograr que 1000 personas compren tus cosas, compren tus productos, y con esa gente tú te puedes sostener de una manera. No te vas a hacer rico, pero puedes sostenerte decentemente en cualquier industria. Él empezó con la industria discográfica, hizo esa teoría estudiando esa industria, pero sabes que todos estos gurús y coaches y gente que sale ahora, pues la ha traspolado a otros mercados, y la verdad yo creo en eso. Yo creo que si tú consigues gente que le gusta lo que tú estás haciendo y que logras vender tus souvenirs o tus productos o lo que vaya surgiendo de cualquier idea que tengas, te puedes sostener. Pero sí, claro, estamos buscando, no nos enfocamos en esas pocas personas que quizás nos siguen y le gusta lo que estamos haciendo de verdad. Y uno, porque uno es humano, y uno evidentemente como que te enfocas en lo que no tienes, porque nunca estamos satisfechos, entonces quieres más, ¿no? Quieres los 100,000 y quieres el montón, pero realmente yo creo que yo te lo digo porque es como
es una autocrítica que me he ido haciendo porque sí he pasado por esos procesos de decir, coño, esto me ha dado duro a mi ego, ¿no? En el sentido de que hubo un tiempo en que ya, evidentemente, no tener esa exposición que tenía cuando estaba en la tele y todo ese lapso de ese boom de las redes sociales, me lo perdí, no estuve en Panamá y hubo un tiempo también que yo no quería saber nada de eso. Y entonces cuando regresé y decidí voy a regresar de nuevo y entonces ya no tienes como el soporte de esas industrias o de esas corporaciones y esa exposición que te da la televisión y que, ¿sabes? Entonces dices, chuzo, no tienes el montón de seguidores que quisieras y uno se mete en ese rollo de que te obsesionas por esas métricas y de que quieres más y más y no lo consigues y por qué, ¿sabes? Es un proceso, pero uno tiene que empezar como primero a reconocerlo, a hacer su paz con eso y empezar a valorar la gente que lo poco o mucho que tengas, pero la poca gente que tengas, empezarla como a valorar y a darte cuenta de que eso tiene un valor también. Nosotros tenemos una gran ventaja de que no crecimos con eso, entonces para nosotros es más fácil sacarlo de nuestra mente y que no nos causa ansiedad, a diferencia de una generación que ha crecido que si tú no tienes seguidores no eres nadie. ¿Entiendes? Entonces, claro, es difícil, pero creo que para nosotros no es tan difícil. Abraham, ¿qué estás ofreciendo ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué proyecto andas? ¿Qué viene? ¿Cuáles son tus planes? Dame la red social para que la gente sepa. Tengo una lente y todo. Sí. Me encanta. Aquí no se podemos esconder nada, ¿sabes? Porque, prefiero hacer esto, de que, ahora, ¿cómo es que hay que alejar el celular? Pero tú sabes que a mí yo me puse muy contento cuando te vi haciendo tu podcast y la verdad me parece, aprovecho para decírtelo aquí delante de tu equipo y de la gente que está aquí, la verdad pienso que están haciendo un buen trabajo, ya he visto varios de tus podcasts y me gusta que es un espacio en donde apoyas al talento, en donde también se da la oportunidad de poder profundizar y conversar de otras cosas que generalmente no conversa la gente. Sí, y eso es importante. Porque esa es otra cosa, que si el podcast no tienes un bochinche, claro, entonces la gente, no, pero aquí a veces ¿qué le pasa? Mire, es así, aquí hacen lo que le da la gana a uno. O sea, si no tienes un bochinche, yo prefiero que la vaina salga orgánicamente o están buscando. ¿Entiendes? No, y tú eres una persona con mucha experiencia y has hecho un trabajo en la industria de la música panameña y eso tiene un valor y tenemos que aprender a valorar también a esa gente como tú que tiene un montón de experiencia y no podemos estar descartando a las personas simplemente porque tengan una mayor edad o lo que sea. Todo lo contrario. Yo creo que tenemos que aprender un poquito más es algo cultural, ¿no? Pero tenemos que aprender un poquito más de sociedades como las sociedades asiáticas que la persona mientras más mayor, o sea, se respeta la veteranía, ¿sí me explico? Sí, y eso es una cosa... No lo digo por... Eso está bien para la gente que... Claro. Se le sigue respetando a la gente que... Pero yo creo que eso, no, te lo digo por mí mismo también, porque yo he sentido de alguna manera, o sea, se siente cuando no eres joven y la gente joven escoge o prefiere a los de 20, ¿sabes? Y te descartan un poquito. Te digo que ya para los 40 ya yo estoy viejo para una cierta población. Mira, esas cosas yo ni le hago caso y te voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, yo también tuve chiquito, cuando yo tenía 14 años. Cuando yo tuve 14 años. Cuando era peladito. Cuando tenía 13, 12 años, si mi mamá... Esto fue hace mucho, ¿no? Sí, hace mucho. Si mi mamá se tomaba un par de tragos y yo la veía medio happy en una fiesta y empezaba a hacer unos pasos que yo sentía que eran ridículos, yo, mamá, siéntate. ¿Tú me entiendes? O cuando te dejaba en la escuela, tu mamá te quería dar un besito y ya tú te creías adolescente y tú y es que una vez mi mamá, como a los 14 años, enfrente de todas del salón, dije, papi. O sea, yo sentí una pena y todo el mundo, ¡ay, papi! Son cuecadas de peladito, porque ahora, claro. Ahora mi mamá, que me diga papi, cuando no me lo hizo lo extraño, pero que te lo diga es sabroso, ¿entiendes? Entonces, claro. En ese entonces teníamos no, ya yo soy grande, a mí no se me puede decir papi. Claro. Y tú sabes, son procesos por los que uno tiene que pasar, no son tabúes que uno tiene, pero hay que pasar por eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de Moira, Moira es una eminencia del baile. Ajá. ¿Okay? Moira es menor que yo. Para que no digan. Primero que todo, Moira Brunet es menor que tú. Sí. Para que sepan por dónde va la vida. Saludos a Moira. Moira, además de que es una profesional bailando. Claro.
no es una tipa inventada de calle, que también lo respeto. Claro. Pero esta tipa es una tipa, además de calle, estudia. Claro. Toda la experiencia del mundo. En todos los shows de Panamá, ella agarró el TikTok y empezó a hacer su TikTok. Sí. El talento que ella tiene. Claro. Y la gente dice, ay, la típica que cuando yo tenga tu edad a mí me gustaría ser como tú. Ajá. Bro, o sea que tú piensas que una persona después de 35, 40 o 45 años, ¿qué tiene que hacer? Ir a la asamblea a escuchar política o escuchar en la mañana las noticias. O sea, ¿por qué son tan estúpidos? O piensa que una persona que tiene ahora 20 años o 19 años no va a llegar. Ojalá llegues. Porque con las drogas que hay en estos entonces, y porque en entonces nosotros se tomaban las, perdóname, eso es bueno el podcast. Entonces nosotros se tomaban las drogas, no por moda. Se usaba, y les voy a hablar, no estoy haciendo apología de las drogas. Se tomaban las drogas porque era una cultura que de repente tú sentías que no es más nada que mentira, un feeling, una vaina. Nosotros nos poníamos los aretes porque queríamos pertenecer a una cultura. No como ahora que te metes un poco de pastilla porque Farruko sacó una canción que se llama Pepas. Y nunca en tu puta vida habías escuchado que es una fucking pepa. Y ahora te metes la pepa porque dice, ay, las canciones... Vea hace 20 años atrás. No, ve hace 20 años atrás en Bacus. Sí. Eran 500 gatos bailando con Edward Allen en electrónica. 500 gatos fieles, como tú dices. Y la gente le decía loco. Y los manes ya andaban con su botellita, puro feeling de música. Ahora no, ahora tú ves que hacen el vaina al lado del DJ y vaina porque eso lo vieron en YouTube y dice, chucha, ese es el feeling ahora. No tienen identidad propia. Perdónenme, pero es la verdad. El 70%, hay juventud que sí la tiene. Sí. Pero el 70% no la tiene. La hace por una presión de grupo. Tú no tienes seguidor. Ah, la otra enseñó nalga. Yo voy a enseñar la nalga. Claro. La otra no sé qué. Yo quiero un canje también de uñas. Yo estoy buena. Perdónenme, pero el porcentaje más grande de niñas está dejando a unas niñas del gueto mal. Están poniendo a todas las niñas del gueto que son de pedir plata por sexo. Yo te aseguro que eso no es así. Hay muchas niñas del gueto que están estudiando, que quieren salir de ahí y que tienen novios bien, ya sea con plata o sin plata. Están poniendo, hay cierto grupo de niñas que están poniendo a que toda tu peladita del gueto tienes que darle plata para las uñas, mantenerla, si no, no te lo doy. Tú me entiendes, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es realmente nosotros que tenemos la posibilidad de estar ante un micrófono, de tener un podcast o de que hemos tenido una trayectoria X en la televisión, en los medios, en lo que sea. Yo creo que tenemos que empezar también como a educar y a crear esa cultura de que lo que hay que poner sexy es la inteligencia. ¿Sí me explico? Porque eso es lo que realmente te va a hacer salir adelante y tomar decisiones bien pensadas en tu vida. El pensamiento crítico. Y tenemos que decirle a los pelados, hey, léete un libro de vez en cuando. Hay que leer. Sí me explico, hay que decirle a la gente, hay que leer, hay que adentrarnos en los procesos complejos y eso no lo vamos a lograr simplemente viendo Netflix y escuchando playlists de reggaetón o de género urbano todo el tiempo. ¿Sí me explico? Y no solamente lo digo con eso, o sea, hay que meterle a la cabeza información importante porque eso es lo que esos pensamientos en donde nos vamos a cuestionar, que nos van a hacer reflexionar y cuestionarnos las cosas, es lo que va a permitir que nosotros el día de mañana no nos metan golazos los políticos y que no exista corrupción y ese montón de cosas. Eso se acaba cuando la gente empieza a pensar. Rompe la... Hay que empezar a pensar y hay que decirle a la gente, hey, es importante que te leas un libro, es importante que aparte de que veas Netflix y de que te escuches la última canción que sacó Daddy Yankee o Bad Bunny, gracias, gracias, lo tenía ahí, pero no me salía, El Conejo Malo, también que te leas un librito ahí de Shakespeare o que te leas algún filósofo de estos, Aristóteles, Sócrates, un poquito de eso, lo que vaya contigo, hay que empezar a hacerlo y
Y tenemos que empezar a tirar temas complejos y a hacer preguntas y a hacer que la gente se cuestione las cosas. Hay que hacerlo, porque si no... Tienen a los niños en ansiedad, tienen a los niños deprimidos, tienen a los niños que el que no tiene seguidor, tú no estás bien, tú no eres nadie. Yo he visto peleas que son entretenidas. Y he visto peleas en el Instagram. ¿Tú cuántos seguidores tienes? Tú no eres nadie. Señores, para seguir esta cuenta tienen que seguir tal regla. ¿A quién chucha le importa eso? Claro. Pero está bien. Esa es otra cosa que me gusta de esto, ¿sabes? Que puedes hablar... Está bien, esa es tu vida, pero no me joda. O sea, yo lo que hago es que en personal, es mi gusto, es mi red social, es mi celular y es mi data que yo Claro. pago. Yo también hago algo. Si esa persona no me interesa seguirla porque la siento que siento mucha gente que es inteligente y sabe vender. Y saben que Panamá es fácil de enredar, de manipular. Y los manes saben vender, está bien, pero yo siento que a mí no me vas a enredar y tampoco me interesa lo que estás vendiendo. Entonces, porque los panties de mi novia yo la consigo en otro lado. Entonces, tus panties también están un poco caros, siento que está un poco caro. Yo a mi novia le compro un panty más barato y yo no te voy a seguir y no te sigo. Claro. Ahora, niñas, y yo tengo hijas, y yo les hablo así. ¿Cuántas hijas tienes? Yo tengo 2 hijas. 2 hijas. 14 y 17. Bueno, tengo 4 hijos, pero niñas tengo 14 y 17. Y yo les hablo así. No crean que lo que voy a decir es que le hablarías así a tu hija, así le hablo así. Miren, amigas, y aquí está Abraham. Si puedo despertar a 2, si ven este podcast, bueno, en este podcast lo ven más hombres, ¿no? Pero si puedo despertar a 2, mami, la mayoría de likes que a ti te dan, ve a la estadística del Instagram y te vas a dar cuenta que también tienes guardados. ¿Sabes para qué es guardado, verdad? Tú eres inteligente. No creas que te siguen, no creas que tú en un vestido de baño enseñando la mitad de la nalga, tú le estás inspirando a que vayan a una playa. Tú le estás inspirando a que vayan a un baño. Entonces, mira los likes, mira los guardados. Si tú lo sabes, fine, porque lo estás vendiendo y es como dice Bad Bunny, el Instagram no es la realidad de la vida. Pero entonces tampoco a veces te hagas la gran influencer o el gran influencer sabiendo que tú estás buscando el dinero y plata y tienes todo el derecho. Tienes todo el derecho. Es como el payaso que se tiene que reír para hacer plata. ¿Entiendes? Claro. Y tú no le puedes obligar al payaso en su casa que tenga que hacer payasería. Él se ríe en el circo. Entonces, no hay problema. Abraham, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que viene próximo para ya que terminemos el podcast? ¿Qué me dices? Bueno, en esta sociedad del espectáculo en la que uno como comunicador, actor, que tiene esa sensibilidad y esa venita artística y que eso no se apaga porque uno lo ha intentado apagar y no he podido, créeme que ha sido más fuerte que yo, por eso es que he vuelto. Iba a decir volvido, iba a decir algo chapulinesco. Y bueno, sí, estoy pues tratando de hacer análisis, videoanálisis, tratando de presentar propuestas desde el audiovisual. Tengo un podcast también que se llama Recurrente. ¿A dónde está? ¿En YouTube? Está en YouTube. Vamos a especificar el... Ajá. Yo sí he visto tu podcast, tú no has visto el mío, tienes que verlo. Pero espérate. Tienes la tarea. El problema aquí es que estos manes no hacen nada y a mí me ponen a hacer de todo. Ahora mismo yo tengo que ir a hacer una vaina de un contenido de cocina. Claro. Yo también soy un chef. Y en otro me ponen... ¿tú eres chef? Sí, no, me pusieron aquí el chef. Ok. Y después salgo al otro cuarto a hacer un podcast de meditación. Estás haciendo de todo, claro. Me están pagando y me están exprimiendo por todos lados. Sí, estoy haciendo ese podcast. ¿Cómo se llama el canal? Se llama Abraham Moreno Crea. Sí. Yo quiero cambiarle el nombre. Ahorita estoy utilizando, no sé si llamarle estrategia, no sé si es una estrategia, lo estoy haciendo porque como ya tengo quizás una serie de seguidores, tengo una gente que me conoce, entonces, pero sí lo quiero desvincularme como de ese culto a la personalidad. Todavía no lo he logrado, no soy perfecto, pero estoy en ese proceso. Y bueno, tengo un podcast en donde pues para mí es como importante eso, de sembrar una semillita bueno, no quiero como decir de que yo soy quien para ponerme con gente ahí y que te vamos a enseñar nada, porque yo creo que todos aprendemos de todo. Okay. Y que todos nos necesitamos los unos a los otros, o sea... Oye, ¿tienes a Pedro Altamiranda en el podcast? Sí, eso fue una conversación de 2 horas y tanto, pero brutal. Entonces a mí me gusta como eso, ¿no? Como lo de... Estoy apostando por eso, que es un formato, el podcast es un formato de acompañamiento. Perdona,
nada, estoy viendo. Salió Ajá. Chaní también, Chaní. Sí, ahí entrevisté a Chani. Con ella también hablamos. Está Raúl. Está Raúl. A Moira. Entrevista a Moira. Vas tú también, te voy a tener. Claro. Vamos a hacer uno aquí con Sir Andy Vaney, por supuesto. Vamos a sacar los expedientes por allá. Oye, él se llama Abraham, o sea, como se escribe Abraham, Moreno Crea. Como en la Biblia. Tienes Tradición judeocristiana ahí. bastante contenido, hermano. Sí, ahí vengo haciendo contenido hace rato y estoy dedicándome de lleno a eso, lo estoy haciendo bastante en serio. ¿Y tu personal es tan grosero como el mío? No, yo no tengo personal, trabajo si necesito algo, lo hago por allá. Pero generalmente estoy haciéndolo todo yo. Ahorita estoy haciéndolo todo. Esto es increíble. Pero la idea no es hacerlo todo yo. Ahorita he tenido que volver a retomar el Photoshop, el diseño gráfico, un montón de cosas que no hacía porque ya yo cuando salí de la tele estaba en un punto en que, bueno, presentaba y si era productor dirigía y decía, bueno, se hace esto, tenía un editor, tenía la gente. Y ahora es hazlo tú mismo todo, yo mismo pongo la cámara, calibro los micrófonos. Pero eso es normal los productores, pues nada más dan instrucciones, no hacen nada. Bueno, pero yo no sé qué te están tirando. No, ey, terminemos. Espérate. Aquí hay una democracia. Ajá. Que vamos rápido, si no nos cortan. El podcast terminó cortado, yo hablando y ya no quiero trabajar más. Sí. Me voy a almorzar y se va. Fue el sindicato. Que por cierto, ya se está acabando tu tiempo. Hay que pasar. Pero bueno, tú sabes que aquí hay que hacerlo todo, ¿no? Entonces yo estoy haciéndolo así a manera artesanal y está chévere. Estoy contento porque estoy haciendo lo que me gusta y de eso se trata. Voy a seguir tratando de apostar por contenido diferente, aunque sé que no es un contenido quizás masivo, no me interesa eso. No quiero decir que no hubo un momento en que sí me interesaba por esas métricas de vanidad y un momento en que sí me obsesionaron, como todo, pero yo soy ser humano y trato de, siempre trato de como de hacer un stop y decir y hacer una reflexión y hago mis procesos de autocrítica que a veces no es tan bueno porque eso nos lleva a veces a la depresión y a esa machucarte mentalmente y ese tipo de cosas. Yo pienso, Abraham, que pasamos por eso, pero igual lo importante es reconocerlo, seguir adelante y yo pienso aquí estamos. Yo pienso lo siguiente, lloremos, critiquemos, hablemos, riemos, caguemos, lo que sea. Somos humanos ya. Claro. Cuando mi hermana a veces me escribe, que no sé qué, y ya yo no sé qué contestarle, yo dije, eres un humano. Y ella dice, oh sí, verdad. Si estás criticando a alguien, critícalo. Tú pasaste por un proceso de depresión en la pandemia, ¿no? Yo leí algo de eso por internet. 35 años en ese drama que es parte de la vida. A mí me pasó también. Entonces, yo pasé por una depresión clínica. Entonces, eso es tan normal. Y ese son el tipo de cosas que tenemos que aprender a hablarlo sin ningún tipo de tabú. Y por eso no tenemos ni que rechazar a la gente, ni verte como menos, ni como más. Yo creo que todo lo contrario. Cuando tú asumes, lo que no se asume no se redime. Cuando eres capaz de decirlo, me parece que eres más fuerte. Mira, Abraham, yo te voy a invitar próximamente, pues lo podemos hacer en cualquier momento pregrabado, para que hablemos solamente del tema de la depresión en las personas que tenemos algo de talento que queremos ofrecer. Que hablemos solamente de eso, porque hay mucha gente que quiere, aunque sea escuchar, quizás no van a ser anónimos, no van a preguntar, no van a poner, pero sí hay gente que no sabe que está pasando por eso, porque sí se permite estar triste. Y también se permite estar deprimido, pero la depresión puede llevar a, tú sabes, a suicidios. Claro que sí. A estar en un estado que solamente es un estado mental y que te estás perdiendo. Pero bueno, eso lo vamos a hablar después. Claro. La red social de Abraham, la que te maneja, la que quieras decir para que la gente ahí te siga. Y vaina, hay mucha gente. Abraham Moreno Crea. Habrá mucha gente que estará diciendo que no. Que no se acuerda. No, que no has regresado de España. Que no he regresado. Hay gente que todavía piensa que yo vivo en España. Yo creo que ya sería muy difícil. Hay gente que ni siquiera se acuerda. Yo en pandemia fue que vi que hiciste una vaina, que estabas haciendo una cosa como de noche de tu Instagram. Yo vi algo así y ahí fue donde yo me di cuenta que tú estabas aquí. Yo pensé que tú te habías quedado vivir en España. Sí. Entonces, para que la gente sepa que el man tiene, igual si estuviera en España, tuviera Instagram. Pero bueno. A veces yo pensé que iba a decir que para que sepa que el man tiene hijos y tiene. No sé por qué pensé que ibas a decir eso. ¿Tú tienes hijos o no tienes hijos? No. No es que estoy induciendo a que me hagas esa pregunta, no es tampoco. No estoy tratando de manipular los expedientes de antes. Después hablamos de esa vaina de la depresión también, que esa es otra cosa. Me deja el tren. ¿Qué quieres, hombre? Se acabó su tiempo, Andrés. Listo, pues. Vamos, despídete, Abraham. Ya le dio la orden aquí Nos vemos, tenemos su expediente, ha sido con Abraham, tremenda y no se pierden, de verdad. Lo vamos a hacer sobre la depresión. Sí, dale, me apunto y
tienes una cita conmigo en Recurrente. Exactamente. Para entrevistarte en Recurrente y entonces ahí para que conozcamos ese lado más profundo de Sir Andy Vanelli. Listo, de que tengan felices 24.